Tres objeciones contra la posibilidad del conocimiento histórico. Danto. Pocos de nosotros, creo, tenemos alguna duda seria de que los historiadores a veces logren el objetivo que mínimamente les he atribuido. Que a veces, de hecho frecuente y típicamente, logran hacer afirmaciones verdaderas sobre cosas de su pasado. La cuestión es si estamos justificados para suponer esto. Traer a colación tal discusión desde ya no es para arrojar dudas sobre la competencia o integridad de los historiadores. Tenemos formas de discernir incompetencia o mendacidad, y habitualmente somos capaces para determinar si las técnicas historiográficas están siendo abusadas o mal usadas. La cuestión es, más bien, si estas técnicas nos habilitan para lograr el propósito mínimo por el cual nos tomamos el trabajo de dominarlas, si nos permiten hacer afirmaciones verdaderas sobre cosas de nuestro pasado o decidir si una proposición que pretende hacer esto es verdadera o falsa. La cuestión es más general todavía que esto. Podría mostrarse que las habilidades, el dominio y el uso honesto que califican a alguien, según el criterio presente, como un historiador, fueran de alguna manera totalmente insuficientes para lograr nuestro propósito mínimo. Es difícilmente plausible suponer que esto se pueda mostrar, pero si se pudiera, los hombres podrían emprender la tarea de encontrar otro conjunto de técnicas más adecuadas que las actuales para lograr este propósito. Seguramente ha pasado en la historia del pensamiento que un conjunto de técnicas imaginadas como suficientes para alcanzar un determinado fin, por ejemplo, para resolver una cierta clase de problema, hayan sido reveladas como insuficientes, y entonces hayan tenido que buscarse técnicas nuevas y más poderosas. Pero no estoy interesado aquí en objeciones contra las técnicas historiográficas, aceptadas actualmente. Más bien estoy interesado en las objeciones contra el hecho de que nosotros seamos capaces, con cualquier conjunto de técnicas, de hacer afirmaciones verdaderas sobre el pasado, con lo cual ulteriores perfeccionamientos de las técnicas existentes serían tan vanos, por ejemplo, como ulteriores perfeccionamientos de los compases actuales, una vez demostrado que uno no puede triseccionar un ángulo únicamente con una regla y un compás. Poner la cuestión en esta forma general es montar un ataque contra los fundamentos del conocimiento histórico, y es este ataque el que me va a ocupar ahora. No ocurre habitualmente que uno adopte una posición de absoluto escepticismo con respecto a las afirmaciones que pretenden ser sobre el pasado. Uno puede dudar de esta afirmación o la otra, pero comúnmente por alguna razón válida, como ser que uno desconfía de la persona que la hace, o que la evidencia en la que se basa le parece defectuosa, o bien la rechaza porque entra en conflicto con alguna otra afirmación en la que uno confía. Frecuentemente, de hecho, esa otra afirmación es en sí misma una afirmación sobre el pasado. Así podemos rechazar la afirmación de que Sir Walter Raleigh era ateo, porque aceptamos como verdaderas otras afirmaciones acerca de su comportamiento que se vuelven incompatibles con el hecho de que haya sido ateo. Y en tal caso estamos, al menos siempre dispuestos a aceptar la contradictoria natural de una afirmación rechazada, esto es, que Sir Walter Raleigh no era ateo, en sí misma una afirmación acerca del pasado. Podemos aquí aceptar un escepticismo absoluto solo si aceptar cualquier afirmación que pretende ser sobre el pasado entra en conflicto con alguna u otra afirmación que estamos dispuestos a considerar verdadera y que excluye cualquier otra afirmación sobre el pasado. Eso excluye ambos. Sir Walter Raleigh era ateo y su contradictoria natural. Pero cualquier afirmación así debe ser totalmente general si es para justificar un escepticismo absoluto, esto es, si es para provocar la inaceptabilidad tanto de P como de no P. Si P es una afirmación que pretende ser sobre el pasado,
por la contradictoria natural de una afirmación, entendiendo la contradictoria que mantiene el mismo sujeto, predicado y tiempo verbal de la afirmación rechazada. De tal manera que si S no era P, es la contradictoria natural de S era P. Voy ahora a proponer brevemente 3 argumentos que, si resultan convincentes, provocan la imposibilidad de hacer cualquier afirmación verdadera sobre el pasado, y que justifican un escepticismo absoluto, tanto hacia P como hacia no P, si éstas están en tiempo pasado. Estos argumentos atacan afirmaciones que pretenden ser sobre el pasado en 3 puntos diferentes: su significado, su referencia y sus valores de verdad. No creo, de hecho, que ninguno de estos argumentos sea coercitivo. Más aún, es fácil ver qué es, en general, lo erróneo en cada uno. Pero trabajar detalladamente con cada uno de ellos no es meramente instructivo filosóficamente, ya que los argumentos mismos son filosóficamente interesantes. Brindará además diferentes aspectos del concepto de historia, y es esto lo que justificará, espero, el tratamiento más bien extenso que propongo darles a estos argumentos en capítulos ulteriores. Por ahora simplemente presentaré y comentaré brevemente cada uno. Primero, toda afirmación que pretenda ser sobre el pasado carece, estrictamente hablando, de significado. Pero entonces, con afirmaciones que carecen de significado, la cuestión de si son verdaderas o falsas no puede traerse a colación. Luego, si no podemos hacer una afirmación significativa acerca del pasado, no podemos hacer una afirmación verdadera acerca del pasado. Este argumento presupone una cierta teoría del significado. El lector sofisticado reconocerá, en efecto, que lo que está presupuesto es el celebrado principio verificacionista del significado, al cual, en una de sus varias formulaciones, sostiene que una proposición no analítica es significativa sólo cuando es verificable mediante la experiencia. A veces esto ha sido entendido de manera que debemos poder tener experiencia de aquello de lo que se trata la proposición, pero no podemos ahora tener experiencia de aquello de lo que pretenden tratar las proposiciones sobre el pasado. Luego no podemos verificarla, y por ende, por aplicación del principio, carecen de significado. Pocos son tan puritanos o tan heroicos como para sostener esta visión extrema, y menos que todos quienes formularon el principio verificacionista, cuyo propósito, después de todo, no era la extirpación, sino la explicación de la ciencia empírica. Una versión moderada, sin embargo, que sostiene que el significado de una oración empírica es sólo su modo de verificación, tiene consecuencias que son casi tan paradójicas, pues entre los modos de verificar afirmaciones históricas difícilmente podamos esperar tener experiencia de aquello de lo que tratan, porque no podemos ahora hacer eso. Lo que hacemos en su lugar es buscar evidencia que las apoye. Y esto sugiere entonces que el significado de una afirmación histórica es el proceso de búsqueda de evidencia histórica, y que las afirmaciones históricas, de acuerdo con esto, pueden ser interpretadas como predicciones acerca de los resultados de procedimientos historiográficos. Pero todos estos procedimientos deben tener lugar después del pronunciamiento de las afirmaciones históricas cuyos significados son, esto es, en el futuro del historiador. Y dado que el significado de una proposición es aquello de lo que la proposición trata, las afirmaciones históricas, cuando son significativas, son acerca del futuro. Entonces seguimos siendo incapaces de hacer afirmaciones significativas acerca del pasado. Y así tenemos exactamente la misma posición heroica que antes, inclusive desde el punto de vista más iluminado acerca del significado. Por ejemplo, que el significado de una oración es su uso. Tendríamos aproximadamente la misma consecuencia.
porque hacer afirmaciones acerca del futuro es el uso de las predicciones y entonces, una vez más, fallamos en ser capaces de usar afirmaciones históricas para hacer afirmaciones acerca del pasado. La tesis de que las afirmaciones históricas son predicciones encubiertas ha sido suscripta en variadas maneras por pragmatistas como Peirce, Dewey, Lewis y por los positivistas, en particular Ayer. Segundo, quizá el argumento primero confunde significado con referencia, un desliz filosófico no poco común. Pero aquí aparece una dificultad diferente, ya que quizá no hay, o más bien no había, para las afirmaciones que pretenden ser sobre el pasado, nada sobre lo que traten. Al menos es lógicamente posible que el mundo haya sido creado hace 5 minutos, intacto con nosotros y todas nuestras memorias, y conteniendo todas esas partes y pedazos de cosas que tomamos como evidencia de un mundo mucho más viejo del que en realidad habitamos. Toda la complexión presente del mundo podría ser exactamente como es, independientemente de cuándo haya sido creado. Y el mundo tal como lo conocemos ahora es compatible con una historia increíblemente corta de sí mismo. Pero entonces, si hubiera sido creado hace 5 minutos, no habría habido nada para las afirmaciones que pretenden ser sobre el pasado, a lo que ellas se refieran. Luego, dependiendo de cuál de los análisis actualmente más respetuosos de lo que se dan en llamar expresiones referenciales, todas las afirmaciones de este tipo serían falsas. O bien la cuestión de su verdad o falsedad no podría plantearse, pero así, con ninguno de estos análisis podría alcanzarse el objetivo histórico mínimo de hacer afirmaciones verdaderas acerca del pasado. La mayoría de los desacuerdos históricos serían espurios, ya que estrictamente hablando cada par de historiadores en disputa estaría o bien aseverando una proposición falsa o bien aseverando una proposición acerca de la cual la cuestión de su verdad o falsedad no podría plantearse. Pero esto no es exactamente lo mismo que ser escéptico sobre P y sobre su contradictoria natural. Si P es una afirmación que pretende ser sobre el pasado. Este argumento, cabe aclarar, no es estrictamente general y por ende implica una objeción menos radical contra mi caracterización que la primera, ya que incluso si admitimos que el mundo vino al ser intacto hace solo 5 minutos, podríamos aún así lograr hacer algunas afirmaciones verdaderas acerca del pasado. Como ser que el mundo vino al ser hace 5 minutos, así como otras afirmaciones acerca de eventos ocurridos en los últimos, de hecho los únicos, 5 minutos. El argumento no descartaría toda afirmación acerca del pasado porque presupone desde luego por lo menos una afirmación acerca del pasado en su misma formulación. De cualquier manera, permite tan pocas afirmaciones genuinas acerca del pasado que su fracaso en ser perfectamente general no deja sino un sabor agridulce en la industria historiográfica. Porque ¿cuántos historiadores después de todo están interesados en lo ocurrido durante los últimos 5 minutos? El argumento no requiere desde ya que el mundo haya de hecho empezado hace 5 minutos, sino solo que, hasta donde sabemos, haya podido empezar hace 5 minutos. Puede haber empezado hace 5 minutos o no. Entonces quizás podamos lograr hacer afirmaciones verdaderas acerca del pasado o quizás no. Si lo logramos, no podemos saber que lo logramos, ya que toda la evidencia es compatible con el hecho de que el mundo
haya venido al ser hace 5 minutos. Y no tenemos así ninguna manera de saber, sobre la base de la evidencia, si lo logramos o no. No estamos luego nunca en posición de saber si nuestros desacuerdos históricos son genuinos o no. Pero esto entonces es lo mismo que ser escéptico acerca de P y de no P, si P pretende ser acerca del pasado. Porque cuando no estamos en posición, y no podemos en principio estar en posición de juzgar si una proposición dada es verdadera o falsa, o ninguna de las dos, ¿qué es eso sino escepticismo con respecto a esa proposición? En comparación con la primera, pocas personas se tomaron este argumento seriamente, excepto Bertrand Russell, que lo formuló y él dijo que nadie podía sostenerlo seriamente. Sin embargo, trae a colación de manera dramática una variedad de cuestiones acerca del tiempo, la referencia y el conocimiento, y merece un examen cuidadoso. Tercero, las afirmaciones históricas son hechas por historiadores, y los historiadores tienen motivos para hacer afirmaciones históricas sobre una cosa pasada más que sobre otra. No solo eso, sino que los historiadores tienen ciertos sentimientos sobre las cosas pasadas que están interesados en descubrir, en describir. Algunos de estos sentimientos pueden ser personales, algunos pueden ser compartidos por miembros de varios grupos a los que el historiador pertenece. Tales actitudes inducen a los historiadores a hacer énfasis, a restarle importancia a ciertas cosas, de hecho a distorsionar. A causa del bagaje de actitudes que llevan ellos mismos, no siempre son capaces de detectar las distorsiones que realizan. Pero aquellos que pretenden detectar distorsiones tienen ellos mismos una serie de actitudes y por ende su propia manera de enfatizar, restar importancia y distorsionar. No tener actitudes es no ser un ser humano. Pero los historiadores son seres humanos y no pueden, conforme a esto, hacer afirmaciones perfectamente objetivas acerca del pasado. Toda afirmación histórica como consecuencia de factores personales e inexpugnables es una distorsión y por ende no del todo verdadera. Por eso no podemos lograr hacer afirmaciones acerca del pasado que sean totalmente verdaderas. Este argumento parecería, al enfrentarnos con él, abierto a una fácil carga de insignificancia. ¿Qué significaría, por ejemplo, decir que todo objeto en el mundo está torcido? Solo podemos determinar que algo está torcido comparándolo y contrastándolo con cosas derechas. Y si no hay cosas derechas, no podemos aplicar la expresión torcido significativamente. Es un término que requiere lógicamente su opuesto polar, pero así también sucede con las distorsiones. Si no tenemos idea de cómo es una afirmación sobre el pasado no distorsionada, ¿qué sentido le podemos dar a la expresión afirmación distorsionada? Y si efectivamente tenemos tal idea, podemos en principio producir instancias de afirmaciones no distorsionadas y el argumento es incorrecto. Luego esta objeción concluye: o bien el argumento carece de significado o bien es erróneo. Pero de hecho esta objeción no es especialmente convincente, y quienes proponen la tercera pueden, y comúnmente lo hacen, sortearlo fácilmente, ya que no dicen en efecto algo como todo está torcido, sino solo que una cierta clase de cosas está torcida. Entonces puede haber una clase de cosas derechas que hagan que esta afirmación sea inteligible. Entonces, nuevamente, no dicen que toda afirmación es una distorsión, sino solo que las afirmaciones históricas son distorsiones. La clase de las afirmaciones históricas está entonces contrastada como un todo con otra clase de afirmaciones presumiblemente no distorsionadas, como ser la clase de las afirmaciones científicas. Lo que dice Margaret MacDonald
sobre el criticismo en la siguiente cita puede ser aplicado sin problemas a la historia. Hablar críticamente sobre una obra es una construcción de ella por alguien en un momento particular, en un cierto contexto social. Así el criticismo no tiene ni puede tener el carácter impersonal de reglas estrictas, aplicables independientemente del tiempo y el lugar, apropiadas para la ciencia y las matemáticas. Así que aparentemente sabemos qué tipos de relatos son objetivos, esto es, aquellos que son independientes del tiempo, el lugar y las actitudes personales de quienes los ofrecen. Pero el criterio preciso que nos permite saber cuándo un relato es objetivo, nos permite asimismo saber cuándo no lo es. Nosotros mismos no podemos ofrecer un relato del mismo tipo que uno del que decimos que no es objetivo, y que es en sí mismo objetivo, porque cualquier relato tal sería relativo a nuestro propio tiempo, lugar y actitudes personales, ya que sabemos que cualquier relato de ese tipo fracasa en ser objetivo, y los relatos históricos son todos de este tipo. El argumento tercero, de una forma o de otra, ha sido defendido por un número de pensadores con distintas convicciones. Nietzsche, por ejemplo, lo usó en un celebrado aforismo, el cual fue luego citado aprobatoriamente por Freud. Dice: mi memoria dice que hice esto, mi orgullo me dice que no pude haberlo hecho, mi memoria sucumbe y mi orgullo permanece inexorable. El orgullo aquí ha distorsionado la memoria, y lo que quiero creer sobre el pasado distorsiona la verdad. Pero es desde luego lógicamente posible que cada una de mis memorias haya sido urdida por el orgullo, o en todo caso por mis actitudes, deseos o sentimientos. Luego cada memoria puede ser una distorsión hasta donde sabemos. No tenemos manera de saber si mi memoria es correcta o no, por lo cual inclusive si es correcta no tengo manera de saber que lo es. Puede ser objetado que seguramente tenga maneras, puedo apelar a evidencia independientemente, pero si esta independencia consiste en apelar a la memoria de otros, ¿qué fundamentos tengo para suponer que la memoria de los otros está menos distorsionada que la mía? Es cierto que hay otros tipos de evidencia, como ser anotaciones en diarios, recortes de periódicos, etc. Pero en este punto el argumento relativista general sobreviene, y mi valoración de la evidencia será una vez más influenciada por factores personales, y así. El argumento de Nietzsche, después de todo, no está restringido a la memoria. En mi diario puedo decir que hice tal o cual cosa, yo desapruebo el haber hecho eso, y mi fe en el diario colapsa. Digo que lo debe haber escrito otro, o que solo lo hice para ser inteligente. Este argumento me parece el más importante de los tres. A pesar del hecho de que su afirmación por sus principales postulantes, Beard, Becker, Cross, haya sido distorsionada por las particulares actitudes, prejuicios y sentimientos que tenían. Necesita ser pulido y mejorado, pero en el fondo tiene algo correcto e importante, y subsiguientemente voy a modificar mi caracterización mínima de la historia en términos de este argumento. De hecho, ya me comprometí con puntos de vista con los que debe ser afín, porque dije que la significatividad histórica es dependiente de la significatividad histórica es dependiente de la significatividad no histórica, y que la última es en gran medida un asunto de actitudes particulares e intereses del historiador, de lo cual se sigue que todo nuestro modo de organizar el pasado está casualmente involucrado con nuestros propios intereses particulares, sean cuales fueren.
Pero ahora voy a considerar todos estos argumentos en el orden en el que los he expuesto y dedicar un capítulo a cada uno de ellos.